Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conversar y conocer sobre el significado espiritual de los insectos, pero eso sí, como plaga. Así que lo vamos a ver desde el ámbito negativo. Debemos tener en cuenta que si a la presencia de estas pestes le unimos algunos síntomas como una mala racha, conflictos, accidentes, las cosas se rompen, los electrodomésticos se descomponen en tu hogar, hay pesadillas constantes, dolores inexplicables, ganas de vomitar después de comer, aparición de montículos de tierra en la entrada de tu hogar o negocio, o también te pasa que limpias tu casa y se vuelve sucia y desordenada, hay una inquietud constante, ansiedad y ganas de llorar, pensamientos negativos, oler a cloaca, putrefacción, son señales de alerta para que analices qué es lo que puede estar sucediendo en tu hogar o en tu negocio y poner manos a la obra para tomar las medidas correspondientes para limpiar el lugar y cambiar la energía y elevar su vibración. Así que este video no es para alarmar, sino para tomar acción, es decir, empezar a hacer cambios que refresquen y renueven la vibración, porque todos siempre son indicios, pero para que hagamos algo y llamar a lo positivo. Voy a comenzar con las hormigas, que simbólicamente representan el trabajo arduo, pero cuando se presentan como plagas nos indican que hay muchas envidias. Si las hormigas son negras y pican, es muy claro que hay algún tipo de energía negativa es donde se busca dañar a la persona o las personas de esa casa. En el caso de las hormigas pequeñitas pueden estar relacionadas también con envidias. En general tiene que ver con que nuestra propia energía no está bien. También nos pueden hablar de que estamos por cruzar algún límite peligroso o de que alguna decisión que hemos tomado no nos hace bien. Así que hay que analizar. En el caso de las abejas, normalmente ellas representan el orden, el trabajo, la cooperación. Su miel representa la perseverancia y la dulzura. Pero cuando estos insectos aparecen como una plaga, se relaciona con la presencia de espíritus y magia no muy buena que tiene la capacidad de atormentar a estas personas con la presencia de espíritus que de alguna manera se unen para robar la paz de los que habitan en dicha vivienda. Al ser un animal ligado con los dioses y la realeza por los productos que elaboran, se cree que tienen la capacidad de estar entre dos dimensiones o dos mundos, tanto el espiritual como el material. Por eso se les considera las transportadoras de los espíritus. En el caso de las avispas, que son similares, su función estaría relacionada con espíritus que pueden provocar traiciones entre los miembros de la familia. Esto entonces no es alarmarse, sino tomarlo como señal de que es necesario empezar a ser más tolerante y escuchar a los demás para alcanzar soluciones. Ahora pasemos a las moscas, que son una de las 7 plagas que menciona la Biblia, por lo que tienen un fuerte componente espiritual desde la antigüedad. Una plaga de este tipo es signo de mala suerte. También puede ser señal de brujería. En este caso, las más comunes son las llamadas moscas de la fruta, unos pequeños insectos que suelen revolotear cerca de la comida en mal estado o bolsas de basura. Aunque son comunes las moscas en los hogares, su aparición a gran escala indica algún tipo de mala vibración. Las plagas de moscas pueden ser muy comunes en zonas tropicales, pero cuando la cantidad de moscas es exagerada ya se debe poner atención y buscar el origen. Estas moscas representan en muchas culturas la corrupción y el mal. La aparición de estos insectos se liga entonces tanto con la magia oscura y se relaciona con chismes, problemas entre los miembros de las familias afectadas para que se desintegren. Así que presta mucha atención y pon manos a la obra. En el caso de los mosquitos, están asociados a las prácticas negativas como brujería o magia negra. Con los mosquitos hay que tener mucho cuidado y trabajar para eliminar la plaga de inmediato. En el caso de las termitas, al igual que la polilla, estas termitas son bastante destructivas. Las termitas, como sabemos, destruyen muebles y si no se controla, esto puede destruir todo un hogar. Así que puede ser una señal de una envidia muy fuerte que corroe. Son señales de que algunas personas están enviándonos muy mala energía porque puede que les molesten nuestros logros. En cuanto a los gusanos, están ligados a la maldad y a la pérdida de bienes materiales. Normalmente los gusanos que más aparecen son las larvas de moscas o el gusano blanco que se producen en la descomposición de algunos alimentos. Es bastante desagradable y la peste es muy difícil de eliminar.
por lo que no mueren fácilmente con insecticidas. Lo que más se recomienda es entonces que se limpie la zona con cloro y luego con alcohol para eliminarlos. Pasemos a los sapos. El sapo es visto en algunos lugares de Europa como un animal demoníaco por sus secreciones y su aparición en plagas que se relacionan con la muerte o con la presencia de un espíritu de destrucción. A pesar de ello, es un gran amigo del equilibrio ecológico y no debería de ser eliminado. Lastimosamente es utilizado para cosas negativas, para realizar trabajos muy complejos, donde las víctimas se ven realmente afectadas, sobre todo en el ámbito salud. Las arañas son las encargadas de avisarnos que alguna cosa tenemos que cambiar en nuestras vidas. En general simbolizan una extrema necesidad de aprobación. Nos vienen a decir que necesitamos dejar de actuar de forma destructiva hacia nosotros mismos. La presencia de numerosas telas de araña en la casa significa que debemos cuidarnos con algo. Puede tener que ver con las inversiones financieras. Cuando están en forma de plaga, indican que hay algún hechizo cuyo fin es la incapacidad de emprender o movilizarse por parte de la persona afectada para que no pueda iniciar un proyecto o tomar una decisión importante para beneficio de su familia, como por ejemplo sería comprar una casa. Si hablamos de polillas, hablarlo cuando la ropa comienza a aparecer con pequeños agujeros, sabemos que en alguna parte del armario existen polillas. Estas aparecen porque ha habido una fuerte pérdida de energía en el ambiente. Pueden aparecer tras la muerte de un habitante de la casa, pero también cuando alguien está demasiado agotado, siendo víctima de una relación tóxica o de demasiado estrés. La energía de la envidia también puede atraer las polillas que a menudo obstaculizan la prosperidad del hogar. En el caso de las pulgas, si en el lugar donde aparece esta peste no hay moscas ni problemas con ratones, roedores, se debe poner mucha atención porque esta plaga está directamente relacionada con trabajos de magia negativa para que la miseria se haga presente. Además, la presencia de estos bichos produce enfermedades y un ambiente de suciedad y de desesperación. En el caso de los piojos, estos parásitos están relacionados con la pobreza, la pérdida de bienes y el despojo de dinero. Cuando se presenta una peste, la persona afectada suele quedarse sola y sin ningún apoyo, porque su gente se aleja para que no se le peguen los piojos. Así que ya como recomendaciones finales para eliminar la energía negativa y renovarla, es importante hacer una limpieza espiritual y también algún tipo de ritual protector para nuestro hogar. Siempre se recomienda quemar también incienso o usar un sahumerio con salvia blanca y romero. Cocinar ruda con una cabeza de ajos y limpiar los muebles y marcos de las puertas y ventanas para darle una renovación y elevar la energía de nuestro hogar. Importante también siempre mantener la casa libre de acumulación de objetos, ropas, adornos, cosas en mal estado. Saquemos todo eso de nuestra vida y nos va a ayudar en el campo físico como en el campo espiritual. Hay muchos tips más, aquí en el canal tengo varios, así que voy a dejar links de videos anteriores por si gustas informarte más. Como siempre te digo, espero que este video te sea de muchísima utilidad, que lo pongas en práctica. Muchísimas gracias por estar acá presente y de momento me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.